Capítulo 5. Puente sobre el mundo. Pachachaca. Puente sobre el mundo significa este nombre. Solo un barrio alegre había en la ciudad, Huanupata. Debió ser en la antigüedad el basural de los Ayllus, porque su nombre significa morro del basural. En ese barrio vivían las vendedoras de la plaza del mercado, los peones y cargadores que trabajan en menesteres ciudadanos, los gendarmes, los empleados de las pocas tiendas de comercio. Allí estaban los tambos donde se alojaban los litigantes de los distritos, los arrieros y los viajeros mestizos. Era el único barrio donde había chicherías. Los sábados y domingos tocaban arpa y violín en las de mayor clientela y bailaban guainos y marineras. Decían que en esas jaranas podían encontrarse mujeres fáciles y aún mestizas que vivían de la prostitución. Oleadas de moscas volaban en las puertas de las chicherías. En el suelo, sobre los desperdicios que arrojaban del interior, caminaba una gruesa manta de moscas. Cuando alguien entraba a las chicherías, las moscas se elevaban del suelo y formaban un remolino. El piso estaba endurecido por el caminar de la gente, las mesas eran bajas y las bancas pequeñas. Todo era negro de suciedad y de humo. Varias mestizas atendían al público. Llevaban rebozos de Castilla con ribetes de seda, sombreros de paja blanqueados y cintas anchas de colores vivos. Los indios y cholos las miraban con igual libertad, y la fama de las chicherías se fundaba muchas veces en la hermosura de las mestizas que servían, en su alegría y condescendencia, pero sé que la lucha por ellas era larga y penosa. No se podía bailar con ellas fácilmente. Sus patronas las vigilaban e instruían con su larga y mañosa experiencia, y muchos forasteros lloraban en las abras de los caminos, porque perdieron su tiempo inútilmente, noche tras noche, bebiendo chicha y cantando hasta el amanecer. Las chicherías recibían gente desde el mediodía, pero solo en la tarde y en la noche de los sábados y domingos iban los músicos. Cualquier parroquiano podía pedir que tocaran el huayno que prefería. Era difícil que el arpista no lo supiera. A las chicherías van más forasteros que a un tambo. Pero ocurría, a veces, que el parroquiano venía de tierras muy lejanas y distintas, de Guarés, de Cajamarca, de Huancavelica o de las provincias del Collao, y pedía que tocaran un huayno completamente desconocido. Entonces, los ojos del arpista brillaban de alegría, llamaba al forastero y le pedía que cantara en voz baja. Una sola vez era suficiente. El violinista lo aprendía y tocaba. El arpa acompañaba. Casi siempre el forastero rectificaba varias veces. No, no es así, no es así su genio, y cantaba en voz alta, tratando de imponer la verdadera melodía. Era imposible. El tema era idéntico, pero los músicos convertían el canto en huayno apurimeño, de ritmo vivo y tierno. Manán, gritaban los hombres que venían de las regiones frías. Los del Collao se enfurecían y si estaban borrachos, hacían callar a los músicos, amenazándolos con los grandes vasos de chicha. Igual es, señor, protestaba el arpista. No, Anco, perro, vociferaba el collavino. Ambos tenían razón, pero el collavino cantaba, y los de la quebrada no podían bailar bien con ese canto. Tenía un ritmo lento y duro, como si moliera metal, y si el guayno era triste, parecía que el viento de las alturas, el aire que mueve a la paja y agita a las pequeñas hierbas de la estepa, llegaba a la chichería. Entonces, los viajeros recordábamos las nubes de altura, siempre llenas de amenazas, frías e inmisericordes, o la lluvia lóbrega, y los campos de nieve interminables, pero los coyabinos eran festejados. Las mestizas, que no habían salido nunca de esas cuevas llenas de moscas, tugurios con olor a chicha y a guarapo ácido, se detenían para oírles. Ellas sabían solo huainos del Apurímac y del Pachachaca, de la tierra tibia donde crecen la caña de azúcar y los árboles frutales. Cuando cantaban, con sus voces delgaditas, otro paisaje presentíamos, el ruido de las grandes hojas, el brillo de las cascadas que saltan entre arbustos y flores blancas de cactus, la lluvia pesada y tranquila que gotea sobre los campos de caña, las quebradas en que arden las flores de pisonay, llenas de hormigas rojas y de insectos voraces. Ay, sihuarquenti, ay, picaflor, amaña guaita toca cachocu. Ya no orades tanto la flor, sihuarquenti, alas de esmeralda, amagina caichu, no seas cruel,
Mayupatamán, Urayamuspa, baja a la orilla del río, Cori, Rapra, alas de esmeralda, Caipuca, Mayupi, Huacascaita, y mírame llorando junto al agua roja. Kawai, Kamuguay, mírame llorando, Kamai, Kamuguay, baja y mírame. Sihuarquenti, Cori, Rafra, pica, flor dorado, Yaqui Saita, toda mi tristeza, Purún, Guaycaqui, Saiquita, flor del campo herida, Mayupata Guaita, flor de los ríos, Saquesti, Aiquita, que abandonaste. Yo iba a las chicherías a oír cantar y a buscar a los indios de Hacienda. Deseaba hablar con ellos y no perdía la esperanza, pero nunca los encontré. Cierta vez entraron a una chichería varios indios traposos, con los cabellos más crecidos y sucios que de costumbre. Me acerqué para preguntarles si pertenecían a alguna hacienda. Manán Hacienda Chucani, no soy de Hacienda, me contestó con desprecio uno de ellos. Después, cuando me convencí que los colonos no llegaban al pueblo, iba a las chicherías por oír la música y a recordar, acompañando en voz baja la melodía de las canciones. Me acordaba de los campos y las piedras, de las plazas y los templos, de los pequeños ríos donde fui feliz y podía permanecer muchas horas junto al arpista o en la puerta de la calle de las chicherías escuchando, porque el valle cálido, el aire ardiente y las ruinas cubiertas de alta hierba de los otros barrios me eran hostiles. Las autoridades departamentales, los comerciantes, algunos terratenientes y unas cuantas familias antiguas empobrecidas vivían en los otros barrios de Abancay. La mayoría de las casas tenían grandes huertas de árboles frutales. La sombra de los árboles llegaba hasta las calles. Muchas huertas estaban descuidadas, abandonadas, sus muros derruidos, en muchos sitios casi hasta los cimientos. Se veían las raíces de los espinos plantados en la cima de las paredes. Las antiguas veredas desmoronadas y cubiertas de ramas y de mantos de hojas húmedas. Los sapos caminaban en el fondo de las hierbas. Caudalosas acequias de agua limpia, inútil, cruzaban las huertas. En esos barrios había manzanas enteras sin construcciones, campos en que crecían arbustos y matas de espinos. De la plaza de armas hacia el río solo había 2 o 3 casas. Y luego un campo baldío, con bosques bajos de higuerilla, poblado de sapos y tarántulas. En ese campo jugaban los alumnos del colegio. Los sermones patrióticos del padre director se realizaban en la práctica. Bandas de alumnos peruanos y chilenos luchábamos allí. Nos arrojábamos frutos de liguerilla con ondas de jeve y después nos lanzábamos al asalto, a pelear a golpes de puño y empellones. Los peruanos debían ganar siempre. En ese bando se alistaban los preferidos de los campeones del colegio, porque obedecíamos las órdenes que ellos daban y teníamos que aceptar la clasificación que ellos hacían. Muchos alumnos volvían al internado con la nariz hinchada, con los ojos amoratados o con los labios partidos. La mayoría son chilenos, padrecito, informaban los jefes. El padre director sonreía y nos llevaba al botiquín para curarnos. El Añuco era un chileno artero y temible. Era el único interno descendiente de una familia de terratenientes. Se sabía en Abancay que el abuelo del Añuco fue un gran hacendado, vicioso, jugador y galante. Hipotecó la hacienda más grande e inició a su hijo en los vicios. El padre del Añuco heredó joven y dedicó su vida, como el abuelo, al juego. Se establecía en las villas de los grandes propietarios, invitaba a los hacendados vecinos y organizaba un casino en el salón de la casa hacienda. Tocaba piano, cantaba y era galante con las hijas y las esposas de los terratenientes. Las temporadas que él pasaba en los palacios de las haciendas se convertían en días memorables, pero al cabo se quedó sin un palmo de tierra. Sus 2 haciendas cayeron en manos de un inmigrante que había logrado establecer una fábrica en el Cusco y que estaba resuelto a comprar tierras para ensayar el cultivo del algodón. Contaban en Abancay que el padre del Añuco pasó los 3 últimos años de su vida en la ciudad. Habitaba su propia casa, una mansión desmantelada, con una huerta de árboles inútiles y de hierbas que se secaban en el invierno y renacían con las lluvias del verano. El señor decidía suicidarse casi todos los días. Iba a la iglesia y rezaba. Se despedía del mundo contemplando el cielo y las montañas. Luego se dirigía a su casa caminando con pasos firmes. Al principio, sus vecinos y los pocos amigos que tenía en el pueblo lo observaban con temor y con cierto alivio. Sabían cuál era su decisión, pero la mañana siguiente se abría la puerta y el señor aparecía, siempre abrigado con una amplia capa española. Contaban que una vez lo vieron, antes de la hora de rosario, armando un nudo corredizo en un naranjo de la huerta.
que dejó la cuerda suspendida y trajo del interior de la casa dos cajones y los puso uno encima del otro, y que así ya parecía todo resuelto. Pero el ex hacendado esperó, apoyado en el árbol, y cuando a la hora de rosario tocaron las campanas, salió a la calle, se dirigió lentamente a la iglesia y volvió, pero ya no pasó a la huerta. Se quedó en las habitaciones interiores, no deshizo en los días siguientes la horca que había armado y los cajones quedaron junto al árbol. El añuco era hijo natural de ese señor. Los frailes del colegio lo recogieron cuando tenía 9 años, poco antes que muriera el padre. La casa fue vendida para pagar las últimas deudas que dejó el caballero. A pesar de su absoluta pobreza, el añuco era distinguido en el colegio. Los hacendados que visitaban a los padres le dirigían a veces la palabra y se aseguraba que algunos dejaban dinero para sus gastos de libros y propinas. Pero él lo negaba con violencia y atropellaba a quien lo insinuara. A mí me mantienen los padres, gritaba. El añuco tenía un protector, Lleras, el campeón de garrocha, de carreras de velocidad y back insustituible del equipo de fútbol. Lleras era el estudiante más tardo del colegio, no se conocía bien su origen y los padres lo protegían. Había repetido 3 veces el primer año de media, pero era el más fuerte y nadie en el pueblo dejaba de temerle. Había destrozado a todos los estudiantes y a los jóvenes del pueblo que pelearon con él. Era altanero, hosco, abusivo y caprichoso. Sin embargo, muchos domingos, después de las competencias de fútbol, cuando el equipo del colegio derrotaba a los clubes del pueblo o a los equipos de otras provincias, los alumnos lo llevábamos en hombros desde el estadio hasta el colegio. Gritábamos su nombre por las calles. Iba él en medio del tumulto, con un semblante frío y displicente. Muy raras veces parecían conmoverle nuestros aplausos. El añuco era entonces el héroe, el engreído. Le hacíamos un espacio delante del campeón y saltaba solo. Chillaba el nombre de Lleras, echaba ajos y voceaba grandes interjecciones. Formaba otra multitud separada, celebraba su fiesta. Pero ocurría a veces que después de una gran competencia en que Lleras había decidido el triunfo al concluir el match, empezaba a vestirse lentamente y con expresión de desafío. El añuco le alcanzaba su ropa, empaquetaba los zapatos de juego, la chompa, y se erguían ambos. ¡Fuera de aquí! Gritaba Lleras. ¡Largo, perro! ¡Sarnas! Agregaba el añuco, y nos dispersaban en el campo. Nadie entonces podía felicitarlos, ni el padre director se atrevía a acercarse a Lleras. Solo en la noche lo llevaba a la capilla del colegio, lo abrazaba, y así juntos iban hasta la capilla. Casi siempre Lleras salía con los ojos hundidos, pero con el semblante despejado, y durante algunos días no torturaba a los pequeños, comía y almorzaba sin hablar con nadie. La misma sombra dominaba al añuco. El añuco aparecía bruscamente ante los chilenos, atacaba como un gato endemoniado, era delgado, tendría entonces 14 años. Su piel era delicada, de una blancura desagradable que le daba apariencia de enfermizo, pero sus brazos flacos y duros, a la hora de la lucha se convertían en fieras armas de combates. Golpeaba con ambas manos, como si hiriera con los extremos de dos troncos delgados. Nadie lo estimaba. Los alumnos nuevos, los que llegaban de las provincias lejanas, hablaban con él durante algunos días. El añuco trataba de infundirles desconfianza y rencor por todos los internos. Era el primero en acercarse a los nuevos, pero acababa siempre por cansarlos, y se convertía en el primer adversario de los recién llegados. Si era mayor, lo insultaba con las palabras más inmundas, hasta ser atacado, para que Lleras interviniera. Pero si reñía con algún pequeño, lo golpeaba encarnizadamente. En las guerras era feroz, ondeaba con piedras y no con frutos de higuerilla, o intervenía solo en el cuerpo a cuerpo, pateando por detrás, atropellando a los que estaban de espaldas, y cambiaba de chileno a peruano según fuera más fácil el adversario, por pequeño o porque estuviera rodeado de mayor número de enemigos. No respetaba las reglas, se sentía feliz cuando alguien caía derribado en una lucha en grupo, porque entonces se acomodaba hábilmente para pisotear el rostro del caído o para darle puntapiés cortos, como si todo fuera casual, y solo porque estaba cegado por el juego. Sin embargo, alguna vez su conducta era distinta. Al añuco se le llegó a prohibir que jugara las guerras. A pesar de Lleras, en una gran asamblea lo descalificamos por traicionero y vendepatria, pero él intervenía casi siempre, cuando no iba a escalar los cerros con Lleras, o a tomar chicha y a fastidiar a las mestizas y a los indios. Llegaba repentinamente, aparecía en los bosques de higuerilla, saltaba de una tapia o subía del fondo de alguna zanja, y a veces peleaba a favor de cualquier pequeño que estuviera perseguido o que había sido tomado prisionero y estaba en el cuartel.
escoltado por varios guardias. Se lanzaba como una pequeña fiera, gruñía, mordía, arañaba y daba golpes contundentes y decisivos. ¡Fuera, sarnas! Tengo mal de rabia, gritaba, con los ojos brillantes que causaban desconcierto. Se lanzaba a luchar de verdad y sus adversarios huían. Pero muchas veces, cuando el añuco caía entre algún grupo de alumnos que lo odiaban especialmente, era golpeado sin piedad. Gritaba como un cerdo al que degüellan, pedía auxilio y sus chillidos se oían hacia el centro del pueblo. Exageraba sus dolores, gemía durante varios días y los odios no cesaban, se complicaban y se extendían. En las noches, algunos internos tocaban armónica en los corredores del primer patio, otros preferían esconderse en el patio de recreo para fumar y contar historias de mujeres. El primer patio era empedrado, a la derecha del portón de entrada estaba el edificio, a la izquierda solo había una alta pared desnuda y húmeda. Junto a esa pared había un gran caño de agua con un depósito cuadrangular de cal y canto, muy pequeño. Viejos pilares de madera sostenían el corredor del segundo piso y orillaban el patio. Tres focos débiles alumbraban el corredor bajo. El patio quedaba casi en la sombra. A esa hora, algunos sapos llegaban hasta la pila y se bañaban en la pequeña fuente o croaban flotando en las orillas. Durante el día, se escondían en las hierbas que crecían junto al chorro. Muchas veces 3 o 4 alumnos tocaban huaynos en competencia. Se reunía un buen público de internos para escucharlos y hacer de juez. En cierta ocasión, cada competidor tocó más de 50 huaynos. A estos tocadores de armónica les gustaba que yo cantara. Unos repetían la melodía, los otros el acompañamiento en las notas más graves. Balanceaban el cuerpo, se agachaban y levantaban con gran entusiasmo, marcando el compás. Pero nadie tocaba mejor que Romero, el alto y ahindiado rondinista de Andahuaylas. El patio interior de recreo era de tierra. Un pasadizo largo y sin pavimento comunicaba el primer patio con este campo. A la derecha del pasadizo estaba el comedor, cerca del primer patio. Al fondo, a un extremo del campo de juego, tras de una pared vieja de madera, varios cajones huecos, clavados sobre un canal de agua, servían de excusados. El canal salía de un pequeño estanque. Durante el día, más de 100 alumnos jugaban en ese pequeño campo polvoriento. Algunos de los juegos eran brutales, los elegían los grandes y los fuertes para golpearse, o para ensangrentar y hacer llorar a los pequeños y a los débiles. Sin embargo, muchos de los alumnos pequeños y débiles preferían, extrañamente, esos rudos juegos, aunque durante varios días se quejaban y caminaban cojeando, pálidos y humillados. Durante las noches, el campo de juego quedaba en la oscuridad. El único foco de luz era el que alumbraba la puerta del comedor, a 10 metros del campo. Ciertas noches iba a ese patio, caminando despacio. Una mujer demente, que servía de ayudante en la cocina. Había sido recogida en un pueblo próximo por uno de los padres. No era india, tenía los cabellos claros y su rostro era blanco aunque estaba cubierto de inmundicia, era baja y gorda. Algunas mañanas la encontraron saliendo de la alcoba del padre que la trajo al colegio. De noche, cuando iban al campo de recreo, caminaba rozando las paredes, silenciosamente. La descubrían ya muy cerca de la pared de madera de los excusados, o cuando empujaba una de las puertas. Causaba desconcierto y terror. Los alumnos grandes se golpeaban para llegar primero junto a ella, o hacían guardia cerca de los excusados, formando una corta fila. Los menores y los pequeños nos quedábamos detenidos junto a las paredes más próximas, temblando de ansiedad sin decirnos una palabra, mirando el tumulto o la rígida espera de los que estaban en la fila. Al poco rato, mientras aún esperaban algunos, o seguían golpeándose en el suelo, la mujer salía a la carrera y se iba. Pero casi siempre alguno la alcanzaba todavía en el camino y pretendía derribarla. Cuando desaparecía en el callejón, seguía el tumulto, las increpaciones, los insultos y los pugilatos entre los internos mayores. Jamás peleaban con mayor encarnizamiento. Llegaban a patear a sus competidores cuando habían caído al suelo. Les clavaban el taco del zapato en la cabeza, en las partes más dolorosas. Los menores no nos acercábamos mucho a ellos. Oíamos los asquerosos juramentos de los mayores. Veíamos cómo se perseguían en la oscuridad, cómo huían algunos de los contendores, mientras el vencedor los amenazaba y ordenaba a gritos que en las próximas noches ocuparan un lugar en el rincón de los pequeños. La lucha no cesaba hasta que tocaba la campana que anunciaba la hora de ir a los dormitorios, o cuando alguno de los padres llamaba a voces desde la puerta del comedor, porque había escuchado los insultos y el vocerío. En las noches de luna, la demente no iba al campo de juego.
El Añuco y Lleras miraban con inmenso desprecio a los contusos de las peleas nocturnas. Algunas noches contemplaban los pugilatos desde la esquina del pasadizo. Llegaban cuando la lucha había empezado o cuando la violencia de los jóvenes cedía, y por la propia desesperación organizaban una fila. ¡A ver, criaturas! ¡A la fila, a la fila! Gritaba el Añuco, mientras Lleras reía a carcajadas. Se refería a nosotros, a los menores, que nos alejábamos a los rincones del patio. Los grandes permanecían callados en su formación, o se lanzaban en tumulto contra Lleras. Él corría hacia el comedor, y el grupo de sus perseguidores se detenía. Un abismo de odio separaba a Lleras y a Ñuco de los internos mayores, pero no se atrevían a luchar con el campeón, hasta que cierta noche ocurrió algo que precipitó aún más el odio a Lleras. El interno más humilde y uno de los más pequeños era Palacios. Había venido de una aldea de la cordillera. Leía penosamente y no entendía bien el castellano. Era el único alumno del colegio que procedía de un ayllu de indios. Su humildad se debía a su origen y a su torpeza. Varios alumnos pretendimos ayudarle a estudiar. Inútilmente. No lograba comprender y permanecía extraño, irremediablemente alejado del ambiente del colegio, de cuanto explicaban los profesores y del contenido de los libros. Estaba condenado a la tortura del internado y de las clases. Sin embargo, su padre insistía en mantenerlo en el colegio, con tenacidad invencible. Era un hombre alto, vestido con traje de mestizo, usaba corbata y polainas, visitaba a su hijo todos los meses, se quedaba con él en la sala de recibo, y le oíamos vociferar encolerizado. Hablaba en castellano, pero cuando se irritaba perdía la serenidad e insultaba en quechua a su hijo. Palacitos se quejaba, imploraba a su padre que lo sacara del internado. Llévame al centro fiscal, papacito, le pedía en quechua. No, en colegio, insistía enérgicamente el cholo, y luego se iba. Dejaba valiosos obsequios para el director y para los otros frailes. Traía 4 o 5 carneros degollados y varias cargas de maíz y de papas. El director llamaba a Palacitos luego de cada visita del padre. Tras una larga plática, Palacitos salía aún más lloroso que del encuentro con su padre, más humilde y acobardado, buscando un sitio tranquilo donde llorar. A veces, la cocinera podía hacerlo entrar en su habitación, cuidando de que los padres no lo vieran. Nosotros le disculpábamos ante el profesor y Palacitos pasaba la tarde, hasta la hora de la comida, en un extremo de la cocina, cubierto con algunas frazadas sucias. Solo entonces se calmaba mucho. Salía de la cocina con los ojos un poco hinchados, pero con la mirada despejada y casi brillante. Conversaba algo con nosotros y jugaba. La demente lo miraba con cierta familiaridad cuando pasaba por la puerta del comedor. Lleras y Añuco se cansaron de molestar a Palacitos. No era rebelde, no podía interesarles. Al cabo de un tiempo, el Añuco le dio un puntapié y no volvió a fijarse en él. Pero una noche, la demente fue al patio de recreo en forma inusitada. Debió de caminar con gran sigilo, porque nadie la descubrió. De pronto, oímos la voz de Palacitos que se quejaba. No, no puedo, no puedo, hermanito. Lleras había desnudado a la demente, levantándole el traje hacia el cuello, y exigía que el humilde Palacitos se echara sobre ella. La demente quería y mugía, llamando con ambas manos al muchacho. Se formó un tropel. Corrimos todos, la oscuridad no era tan grande. Era una noche sin nubes y muy estrellada. Vimos a Palacio cerca de la puerta. Dentro de la pared de madera, en el suelo, se veía también el cuerpo de la demente. Lleras estaba frente a la puerta. ¿Qué quieren, perros? Habló a gritos. ¡Fuera, fuera! Aquí está el doctor Palacios. El doctor Palacios iba a reírse, pero saltamos sobre él. Y entonces llamó con voz desesperada. ¡Auxilio, padres, auxilio! La demente pudo escapar. No se dirigió al callejón, astutamente. Corrió hacia el otro extremo del campo. 2 padres vinieron al patio. Me han querido guayquear, padre, se quejó Lleras. Los demás no pudieron decir nada. ¿Por qué? Preguntó uno de los padres. Ustedes saben, padre, que es un matón, un abusivo, contestó Romero, el mayor de todos. ¿Qué he hecho? Digan qué he hecho, preguntó cínicamente Lleras. Ha querido abusar de Palacios, como un demonio, suciamente. ¿Suciamente? ¿Qué es eso? Preguntó uno de los padres, con aparente ira. Pretextos, padrecito, contestó el añuco. Le tienen envidia por sus campeonatos. Estupideces de malcriados. A dormir. Largo de aquí todos, ordenó el padre. Lleras corrió primero. Todos fuimos tras él. Ya en el dormitorio, Romero desafió a Lleras. Mañana en la noche, dijo Lleras. Ahora mismo, pidió Romero. Ahora mismo, clamamos todos. Pero el director empezó a caminar frente al dormitorio. Palacios no se atrevía a mirar a nadie. Se acostó vestido y se cubrió la cabeza con las mantas. El añuco miró a Romero antes de entrar en su cama y le dijo, pobrecito, pobrecito. Romero estaba decidido y no contestó al añuco, no se volvió siquiera hacia él.
Luego el padre director apagó las luces y nadie más volvió a hablar. A pesar de nuestra gran ansiedad, el desafío no pudo realizarse. El director prohibió que durante la semana fuéramos al patio interior. Yeras y su amigo fumaban en los sitios ocultos del corredor o se paseaban abrazados. Nadie se acercaba a ellos. El añuco corría a la fuente cuando oía croar a los sapos y lanzaba pequeñas piedras al depósito de agua o daba golpes en los bordes del estanque con un palo largo de leña. Malditos, malditos, exclamaba y golpeaba ferozmente. Va uno, Yeras, le rompió el cuerpo, decía jubilosamente, y venía al pie del foco para ver si el palo tenía sangre. Pasaron los días y Romero perdió su coraje. Dejó de hablar sobre sus planes para derrotar a Lleras, del método que iba a emplear para fundirlo y humillarlo. Llegó por fin la hora, nos había prometido. Le romperé la nariz. Han de ver chorreando sangre ese maldito. Y podía haberlo conseguido. Romero era delgado, pero ágil y fuerte. Sus piernas tenían una musculatura poderosa. Jugaba de centro half en el equipo del colegio, chocaba con adversarios más altos y gruesos, y los derribaba, o saltaba como un mono, esquivando diestramente a grupos de jugadores. Teníamos una gran fe en él. Sin embargo, fue callando día a día. Y nadie quiso obligarlo. Lleras era mañoso, experimentado y feroz. Si se ve perdido puede clavarle un cuchillo a Romero, dijo uno de los internos. Pero Lleras tampoco recordó el compromiso. El domingo siguiente salieron primero, él y su amigo. No los vimos en el pueblo ni en el campo de fútbol. No vinieron a almorzar al colegio. Dijeron después que habían ido a escalar montes y que consiguieron llegar hasta las primeras nieves del Ampay. Palacios huía de Lleras y del Añuco. Se protegía caminando siempre con nosotros, sentándose a nuestro lado. Su terror hizo que confiara algo más en sus compañeros de clase. Si lo viera en mi pueblo, con mi padre lo haría matar, me dijo en aquellos días que esperábamos la pelea. Temblaba un poco mientras hablaba, y por primera vez vi que una gran resolución endureció su mirada y dio a su rostro una expresión resplandeciente. Sus mejillas enrojecieron. Su padre vino a visitarlo cuando el desafío se había frustrado. Poco después de la visita me llamó a nuestro salón de clase. Junto a la mesa del profesor me habló en voz muy baja. Oye, hermanito, dale esto a Romero. Mi padre me lo ha regalado porque le he ofrecido pasar de año. Y puso en mis manos una libra de oro brillante, que parecía recién acuñada. Y si no quiere, ruégale, nadie sabrá. Si no quiere, dile que me escaparé del colegio. Fui donde Romero, lo llevé al internado. Era cerca de las 6 de la tarde y todos los alumnos estaban en los patios. Le entregué la libra. Primero enrojeció, comantó un gran insulto, luego me dijo, no, yo no puedo aceptar, soy un perro. Tú ya has humillado al Lleras, le contesté en voz alta, ¿no lo ves? Hace muchos días que no impera como antes, que no abofetea a los chicos, grita, resondra y amenaza, pero no tiene valor para tocarnos. Mejor que no peleaste, le has puesto un bozal sin haberle derrotado. Y como siguió dudando y no levantaba los ojos, yo continué hablándole. Me aturdía verle con la mirada baja, siendo tan mayor y llevándome tantos grados de estudios. ¿No ves cómo Palacitos ha cambiado? Le dije. Tú tendrías la culpa si huye del colegio. Recibió la moneda y se decidió a mirarme. Pero no lo voy a gastar, dijo. La guardaré para recuerdo. Luego pudo sonreír. Y Palacios llegó a ser un buen amigo de Romero, no de pronto, sino lentamente. Este hecho, por sí mismo, se convirtió en una especie de advertencia a Lleras. Creo que desde entonces Lleras decidió fugar del colegio, aun teniendo en cuenta que debería abandonar al Añuco, dejándolo tan inerme, tan bruscamente hundido. La demente no volvió a ir al patio oscuro, varias semanas. Muchos internos se impacientaron. Uno de ellos, que era muy cobarde, a pesar de su corpulencia, llegó a maldecir. Le llamaban Peluca, porque su padre era barbero. Peluca se escondía en los excusados y aún bajo los catres, cuando alguno de los padres llevaba al patio de juego los guantes de box. Tenía una constante expresión lacrimosa, semejante a la de los niños que contienen el llanto. Peluca, no llores, no seas así, le decían sus compañeros de clase y los internos. Él enrojecía de ira, rompía sus cuadernos y sus libros, y cuando lo exasperaban, llamándole en coro, llegaba a derramar lágrimas. Peluquita, no seas triste, Peluquita, traeré a mi abuela para que te consuele. Agú, Peluquita, le decía. Debía tener 19 o 20 años. Su cuello era ancho, su nuca fuerte como la de un toro. Sus manos eran grandes. Tenía piernas musculosas. Durante las vacaciones trabajaba en el campo. Al principio creyeron que podría boxear. Contaban los alumnos que temblaba mientras le aseguraban los guantes, que su rival, a pesar de todo, lo miraba con desconfianza. Pero cuando recibió el primer golpe en la cara, Peluca se volvió de espaldas, se encogió y no quiso seguir luchando.
Lo insultaron, los propios padres le exigieron, lo avergonzaron con las palabras más hirientes. Todo fue inútil. Se negó a dar cara a su contendor. El padre Cárpena, que era aficionado al deporte, no pudo contenerse, le dio un puntapié y lo derribó de bruces. Sin embargo, en el patio interior, cuando veía llegar a la demente, el peluca se transfiguraba. Aprovechaba el desconcierto del primer instante para que no lo rezagaran. Decía que entonces se portaba con una astucia que enloquecía a los demás, y luego huía al patio de honor, cerca de los padres. Muchas veces, ciegos de ira, los otros internos pretendían separarlo de la demente, con terribles golpes, pero decían que la demente lo abrazaba con invencible fuerza, y Peluca salía de los excusados entre una lluvia de puntapiés. Muy raras veces lo dejaban atrás, y en una de aquellas ocasiones rompió la pared de madera de un solo puñetazo. A la cuarta semana de espera, luego del incidente de Palacitos y la OPA, Peluca fue presa de una gran impaciencia. No hablaba, caminaba agitadamente, subía y bajaba las escaleras que conducían a los dormitorios, profería obscenas maldiciones, no oía los insultos y las burlas con que acostumbraban herirlo. Oye, Peluca, oye, bestia, le llamaban. Qué amorcito a la dementa, se muere por ellita. Miren cómo llora, y reñían todos. Pero a él no le importaba ya. Estaba demasiado pendiente de su propia impaciencia. El aislamiento de sí mismo que el Peluca había logrado alcanzar a causa de la devoradora espera exasperó a los internos y lo atacaron una noche en el patio interior. Ya no nos oye el Peluca, se quejaron varios. Hay que sacudirlo a fondo, recomendó otro. Entonces era noche de luna, la tierra casi blanca del patio interior y las paredes encaladas iluminaban el campo de juego. El Peluca entró al campo, solo. Los internos formaron una especie de cerco tras él y lo encerraron. El Peluca no lo advirtió, siguió caminando en el patio y cuando se volvió, porque había llegado junto a los estudiantes que estaban frente a él, vio que lo habían rodeado. Le empezaron a llamar entonces: mueres, Peluca, por la inmunda chola, por la demente, asno como tú, tan doncella que es. La doncella, tráigale la doncellita al pobrecito, al Peluquita. Quedó paralizado en el centro del coro. Los internos siguieron gritándole. Luego él se repuso y acercándose al sitio donde estaban los alumnos más grandes, lanzó un juramento con voz firme y ardiente. ¡Silencio, Canras! ¡Silencio! Se paró frente a Ismodes y le habló. Ismodes era cerdón y picado de viruela. Yo te he visto, Canra, le dijo. Te he visto aquí, en el suelo, junto a los cajones, refregándote solo, como un condenado. Casi te saltaban los ojos, chancho. Y tú, anticristo, le dijo a Montesinos, tú también. En el mismo sitio te restregabas contra la pared, perro. Y fue señalando a todos y acusándolos del mismo crimen. A Romero le habló en forma especial. Tú a medianoche en tu cama, acesando como animal con mal de rabia, aullando despacito. Solo el Lleras y yo somos cristianos valientes. Te vas a condenar, Canra. Todos ustedes van a revolcarse en el infierno. Nadie lo detuvo. Se fue con la cabeza levantada, rompiendo el corro, orgulloso, como ninguno podía mostrarse. Los internos se dispersaron, procurando no rozar mucho el suelo, no levantar ningún ruido, como si en el patio durmiera un gran enemigo, un nacac. Durante el rosario, después de la comida, lloraron algunos de los pequeños. El padre y director se sorprendió mucho, pero se sintió muy satisfecho del sollozo intenso de los alumnos. Por única vez, el rosario fue coreado con gran piedad y fervor. El patio oscuro fue desde entonces más temido e insondable para muchos de los internos menores. Desde el patio empedrado, donde cantábamos guainos jocosos y alegres, donde conversábamos plácidamente, oyendo y contando interminables historias de osos, ratones, pumas y cóndores, desde el río pequeño de Abancay, el mariño cristalino, al tiempo que construíamos estanques cerrando la corriente, no podíamos salvarnos del súbito asalto del temor a ese patio. Las palabras del Peluca definieron un antiguo presentimiento. Yo sabía que los rincones de ese patio, el ruido del agua que caía al canal de cemento, las hierbas pequeñas que crecían escondidas detrás de los cajones, el húmedo piso en que se recostaba la demente y donde algunos internos se revolvían, luego que ella se iba o al día siguiente o cualquier tarde, sabía que todo ese espacio oculto por los tabiques de madera era un espacio endemoniado. Su fetidez nos oprimía, se filtraba en nuestro sueño y nosotros, los pequeños, luchábamos con ese pesado mal. Temblábamos ante él, pretendíamos salvarnos, inútilmente, como los peces de los ríos, cuando caen en el agua turbia de los aluviones. La mañana nos iluminaba, nos liberaba, el gran sol alumbraba esplendorosamente, aún sobre las amarillas hierbas que crecían bajo el aire denso de los excusados. Pero el anochecer, con el viento, despertaba esa ave atroz que agitaba su ala en el patio interior. No,
no entrábamos solos allí, a pesar de que una ansia oscura por ir nos sacudía. Algunos, unos pocos de nosotros, iban, siguiendo a los más grandes, y volvían avergonzados, como bañados en agua contaminada. Nos miraban con temor, un arrepentimiento incontenible los agobiaba, y rezaban casi en voz alta en sus camas, cuando creían que todos dormíamos. Una noche vi levantarse a Chauca, descalzo y medio desnudo salió al corredor. Un foco rojo, opaco, alumbraba brumosamente el dormitorio. Chauca era rubio y delgado. Abrió con gran cuidado la puerta y se fue. Llevaba una correa de caucho en la mano. Al poco rato volvió. Tenía los ojos llenos de lágrimas y temblaban sus manos. Besó la correa de caucho y se acostó muy despacio. Su cama estaba frente a la mía, en un extremo del dormitorio. Permaneció unos instantes, recostado sobre los fierros del catre. Siguió llorando, hasta que se cubrió con las frazadas. A la mañana siguiente despertó muy alegre, cantando un hermoso carnaval de su pueblo. Fue a lavarse a la pila del patio, bajó las escaleras corriendo, pasó el patio a saltos y rodeó el pequeño estanque, bailando. Gritó burlonamente a los pequeños sapos, salpicándole chorros de agua. Su alegría, la limpidez de sus ojos contagiaba. Ni una sombra había en su alma, estaba jubiloso. Brillaba la luz en sus pupilas. Supe después que en la noche se había flagelado frente a la puerta de la capilla. Yo esperaba los domingos para lanzarme a caminar en el campo. Durante los otros días refrenaba el mal recordando a mi padre, concibiendo grandes hazañas que intentaría realizar cuando fuera hombre, dedicando mi pensamiento a esa joven alta, de rostro hermoso que vivía en aquel pueblo salvaje de las huertas de Capulí, y con ella, recordando su imagen, me figuraba otra niña más jóvenes, alguna que acaso pudiera mirarme con más atención, que pudiera adivinar y tomar para sí mis sueños, la memoria de mis viajes, de los ríos y montañas que había visto, de los precipicios y grandes llanuras pobladas de lagos que había cruzado. Debía ser delgada y pequeña, de ojos azules y de trenzas. Pero yo también, muchas tardes, fui al patio interior tras de los grandes y me contaminé mirándolos. Eran como los duendes semejantes a los monstruos que aparecen en las pesadillas, agitando sus brazos y sus patas velludas. Cuando volvía del patio oscuro, me perseguía la expresión de algunos de ellos, la voz angustiosa, sofocada y candente, con que se quejaban o aullaban triunfalmente. Había aún luz a esa hora. El crepúsculo iluminaba los tejados. El cielo amarillo, meloso, parecía arder, y no teníamos a dónde ir. Las paredes, el suelo, las puertas, nuestros vestidos, el cielo de esa hora, tan raro, sin profundidad, como un duro techo de luz dorada. Todo parecía contaminado, perdido o iracundo. Ningún pensamiento, ningún recuerdo podía llegar hasta el aislamiento mortal en que durante ese tiempo me separaba del mundo. Yo que sentía tan mío aún lo ajeno. Yo no podía pensar cuando veía por primera vez una hilera de sauces hermosos vibrando a la orilla de una acequia, que esos árboles eran ajenos. Los ríos siempre fueron míos, los arbustos que crecen en la falda de las montañas, aún las casas de los pequeños pueblos, con su tejado roso cruzado de rayas de cal, los campos azules de alfalfa, las adoradas pampas de maíz. Pero a la hora en que volvía de aquel patio, al anochecer, se desprendía de mis ojos la maternal imagen del mundo, y llegaba la noche, la soledad, mi aislamiento seguían creciendo. Estaba rodeado de niños de mi edad y de la otra gente, pero el gran dormitorio era más temible y desolado que el valle profundo de los molinos donde una vez quedé abandonado, cuando perseguían a mi padre. El Valle de los Molinos era una especie de precipicio en cuyo fondo corría un río pequeño, entre inmensas piedras erizadas de arbustos. El agua bullía bajo las piedras. En los remansos, casi ocultos, bajo la sombra de las rocas, nadaban, como agujas, unos peces plateados y veloces. 5 molinos de piedra, escalonados en la parte menos abrupta de la quebrada, eran movidos por la misma agua. El agua venía por un acueducto angosto, abierto por los españoles, hecho de cal y canto y con largos socavones horadados en la roca. El camino que comunicaba ese valle y los pueblos próximos era casi tan angosto como el acueducto, y así como él, colgado en el precipicio, con largos pasos bajo techo de rocas, los jinetes debían agacharse allí, mirando el río que hervía en el fondo del barranco. La tierra era amarilla y legosa. En los meses de lluvia, el camino quedaba cerrado. En el barro amarillo resbalaban hasta las cabras cerriles. El sol llegaba tarde
y desaparecía poco después del mediodía. Iba subiendo por las faldas rocosas del valle, elevándose lentamente como un líquido tibio. Así, mientras las cumbres permanecían iluminadas, el valle de los molinos quedaba en la sombra. En esa quebrada vivía abandonado durante varios meses. Lloraba a gritos en las noches, deseaba irme, pero temía el camino, a la sombra de los trechos horadados en la roca, y a esa angosta senda, apenas dibujada en la tierra amarilla, que en la oscuridad nocturna parecía guardar una luz opaca, blanda y cegadora. Cuando salía la luna me levantaba, la taravilla de los molinos tronaba, las inmensas piedras del río coronadas de arbustos secos me esperaban, y yo no podía ir contra ellas. El pequeño puente de eucaliptos, también cubierto de tierra amarilla, se movía con los primeros pasos de los transeúntes, pero aún allí, en aquel valle frío, que sepultaba a sus habitantes solo, bajo el cuidado de un indio viejo, cansado y casi ciego, no perdí la esperanza. Los peces de los remansos, el gran sol que cruzaba rápidamente el cielo, los jilgueros que rondaban los patios donde se tendía el trigo, y los molinos que empujaban lerdamente la harina, el sudario cubierto de polvo, de las cruces que clavan en las paredes de los molinos, el río, aún así enmarañado y bárbaro, me dieron aliento. Viví temblando, no tanto porque estaba abandonado, sino porque el valle era sombrío, y yo había habitado hasta entonces en pampas de maizales maternales e iluminadas, y necesitaba compañía para dominarme y explorar tranquilo las rocas, los socavones, las grandes piedras erizadas de ese río hosco y despoblado. Lo recordaba, lo recordaba y revivía en los instantes de gran soledad, pero lo que sentía durante aquellas noches del internado era espanto, no como si hubiera vuelto a caer en el valle triste y aislado de los molinos, sino en un abismo de hiel, cada vez más hondo y extenso, donde no podía llegar ninguna voz, ningún aliento del rumoroso mundo. Por eso, los días domingos salía precipitadamente del colegio, a recorrer los campos, a aturdirme con el fuego del valle. Bajaba por el camino de los cañaverales, buscando el gran río. Cuanto más descendía, el camino era más polvoriento y ardoroso. Los pisonayes formaban casi bosques, los molles se hacían altos y corpulentos. El molle, que en las montañas tibias es cristalino, de rojas uvas musicales que cantan como sonajas cuando sopla el viento, aquí en el fondo del valle ardiente se convertía en un árbol coposo, alto, cubierto de tierra, como abrumado por el sueño, sus frutos borrados por el polvo, sumergido como yo bajo al aire denso y calcinado. A veces podía llegar al río, tras varias horas de andar. Llegaba a él cuanto más abrumado y doliente me sentía. Lo contemplaba, de pie sobre el releje del gran puente, apoyándome en una de las cruces de piedra que hay clavadas en lo alto de la columna central, y el río, el Pachachaca tenido, aparece en un recodo liso, por la base de un precipicio donde no crecen sino enredaderas de flor azul. En ese precipicio suelen descansar los grandes loros viajeros, se desprenden de las enredaderas y llaman a gritos desde la altura. Hacia el este, el río baja en corriente tranquila, lenta y temblorosa. Las grandes ramas de chachacomo que rozan en la superficie de sus aguas se arrastran y vuelven violentamente al desprenderse de la corriente. Parece un río de acero líquido, azul y sonriente, a pesar de su solemnidad y de su hondura. Un viento casi frío cubre la cima del puente. El puente del Pachachaca fue construido por los españoles. Tiene dos ojos altos, sostenidos por base de cal y canto, tan poderosos como el río. Los contrafuertes que canalizan las aguas están prendidos en las rocas y obligan al río a marchar bullendo, doblándose en corrientes forzadas. Sobre las columnas de los arcos, el río choca y se parte. Se eleva el agua lamiendo el muro, pretendiendo escalarlo, y se lanza luego en los ojos del puente. Al atardecer, el agua que salta de las columnas forma arcoíris fugaces que giran con el viento. Yo no sabía si amaba más al puente o al río, pero ambos despejaban mi alma, la inundaban de fortaleza y de heroicos sueños, se borraban de mi mente todas las imágenes plañideras, las dudas y los malos recuerdos. Y así, renovado, vuelvo a mi ser. Regresaba al pueblo, subía la temible cuesta con pasos firmes, iba conversando mentalmente con mis viejos amigos lejanos, don Maigua, don Demetrio Pumay y don Pedro Cocchi, que me criaron, que hicieron mi corazón semejante al suyo. Durante muchos días después me sentía solo, firmemente aislado. Debía ser como el gran río, cruzar la tierra, cortar las rocas, pasar, indetenible y tranquilo entre los bosques y montañas, y entrar al mar, acompañado por un gran pueblo de aves que cantarían desde la altura. Durante esos días los amigos pequeños no me eran necesarios. La decisión de marchar invenciblemente me exaltaba. Como tú, río Pachachaca, decía a solas, y podía ir al patio oscuro,
dar vueltas en su suelo polvoriento, aproximarme a los tabiques de madera, volver más altivo y sereno a la luz del patio principal. La propia demente me causaba una gran lástima. Me apenaba recordar la sacudida, disputada con implacable brutalidad, su cabeza golpeada contra las divisiones de madera, contra la base de los excusados y de su vida por el callejón, en que corría como un oso perseguido, y los pobres jóvenes que la acosaban, y que después se profanaban, hasta sentir el ansia de flagelarse, y llorar bajo el peso del arrepentimiento. Sí, había que ser como ese río imperturbable y cristalino, como sus aguas vencedoras, como tú, río Pachachaca, hermoso caballo de crin brillante, indetenible y permanente, que marcha por el más profundo camino terrestre.